La caravana era un serpenteante río de polvo y seda que fluía a través del desierto, una cicatriz dorada bajo el sol inclemente. En el palanquín más exquisito, balanceándose con la cadencia grave de los camellos, la reina de Sabá sentía el peso de su corona no como un adorno, sino como un yugo de incertidumbre. Gobernaba un reino de especias, de incienso, que ascendía al cielo como plegarias doradas, de riquezas que hacían parpadear a las naciones. Pero la abundancia, había descubierto, es un vaso vacío si no se llena con la verdad. Y la verdad era lo único que le faltaba. Los rumores habían llegado primero como susurros entre los mercaderes, historias que olían a sal y a tierras lejanas, luego como ecos más firmes en las embajadas, hasta que un día Poeta Eronti, con la voz ronca de tanto cantar hazañas, se presentó en su corte. No habló de oro ni de ejércitos, sino de un rey en Jerusalén cuyo trono no estaba cimentado en la fuerza, sino en un juicio tan claro como el agua de manantial. Habló de Salomón, y al pronunciar ese nombre, el aire en el salón del trono pareció cambiar, cargado de una electricidad extraña, como si la misma sabiduría fuera una fragancia tangible que el viento traía desde el norte. La reina Makada sintió una punzada en el alma, una sed que ninguna de las fuentes de mármol de su palacio podía saciar. No era curiosidad, era una necesidad profunda, un hambre espiritual que solo podía ser alimentada por las respuestas a las preguntas que atormentaban sus noches. ¿Cómo gobernar con justicia absoluta? ¿Cómo discernir la verdad en un mar de mentiras cortesanas? ¿Cuál es el propósito de un reino si no está alineado con los designios del cielo? La decisión no fue un capricho, sino una peregrinación. Ordenó preparar la caravana más fastuosa que jamás hubiera cruzado el desierto en camellos cargados con sacos de las especias más raras, cofres de ébano rebosantes de oro en bruto y joyas talladas por sus artesanos más diestros, piedras preciosas que capturaban la luz del sol y la convertían en fuego. Pero estos tesoros no eran un tributo, eran un lenguaje. Eran la medida tangible de la importancia de su búsqueda, el precio que estaba dispuesta a pagar por un vislumbre de la verdad. El viaje fue largo, una travesía que puso a prueba la fe de toda su comitiva. Los días eran hornos de arena, las noches, mantos helados tachonados de estrellas indiferentes. En la inmensidad silenciosa del desierto, Makeda sentía su propia pequeñez. Rezaba en voz baja, no a los dioses de su tierra, sino al Dios del que hablaban las historias de Salomón, al Dios que concedía sabiduría a quien la pedía con el corazón sincero. Si existes, murmuraba mientras el viento acariciaba las telas de su tienda, si eres el origen de lo que busco, prepara mi corazón, que no llegue con arrogancia, sino con humildad, que no busque solo conocimiento, sino entendimiento. Y entonces, Jerusalén no fue la fortaleza imponente lo que la dejó sin aliento, sino la atmósfera que envolvía la ciudad. Había una paz palpable, un orden que no era opresivo sino armonioso, como una música silenciosa que guiaba los pasos de cada ciudadano. Cuando las puertas del palacio de Salomón se abrieron para ella, no fue la riqueza lo que la impresionó primero, sino la luz. La luz se filtraba por celosías, se reflejaba en fuentes tranquilas, iluminaba los rostros de los servidores, que se movían con una dignidad serena. Y en el centro de todo, él, Salomón, no se alzaba como un tirano sobre su trono, sino que se sentaba en él con una autoridad que emanaba de una quietud interior. Sus ojos, profundos y perspicaces, no la juzgaron. Y en esa mirada, Makada supo que había llegado al final de su viaje exterior y al comienzo de uno mucho más profundo. Durante días, desplegó ante él las dudas que eran como nudos apretados en su alma. Le planteó acertijos que habían desconcertado a sus sabios, paradojas sobre la naturaleza humana que guardaba en lo más profundo de su ser. Le preguntó sobre el amor y el deber, sobre la justicia y la misericordia,
sobre cómo sanar las heridas de un pueblo dividido. Una a una, Salomón desató esos nudos. No lo hizo con la arrogancia de un erudito que recita textos, sino con la claridad de alguien que ve el tejido mismo de la creación. Sus palabras no eran simples respuestas, eran llaves que abrían puertas que ella ni siquiera sabía que existían. Le habló de la hormiga, cuya modesta labor es una lección para los reyes perezosos, y del cedro del Líbano, que crece fuerte porque sus raíces buscan las aguas profundas. Le mostró que la verdadera sabiduría no reside en la complejidad, sino en la simplicidad de un corazón alineado con la ley divina. Cada parábola, cada proverbio, era un destello que iluminaba los rincones oscuros de su entendimiento. La maravilla no era solo la elocuencia de Salomón, sino la fuente inagotable de sentido que fluía de sus labios. Era como si estuviera bebiendo de un manantial que nunca se secaba. Una tarde, tras responder a su pregunta más intrincada, con una historia tan simple y profunda, que le hizo contener la respiración, Maqueda se quedó en silencio. Miró a su alrededor, más allá del trono de marfil, más allá de la riqueza que ahora le parecía mundana. Miró la paz en la sala, la justicia en las calles, la armonía en el reino. Y entonces lo comprendió. La revelación cayó sobre ella no como un rayo, sino como el amanecer, lento, gradual e irrevocable. La sabiduría de Salomón no era un tesoro personal acumulado. Era un río que fluía de una fuente divina. Se levantó y su voz, usually firme y comandante, tembló con una emoción nueva. Dichosos tus hombres, dichosos estos siervos tuyos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría, exclamó, y su mirada se nubló con lágrimas de un entendimiento demasiado grande para contener. Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Por el amor que Jehová tiene a Israel para siempre, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. No era solo un elogio a un gobernante, era una profesión de fe. Era el reconocimiento humilde y total de que el poder, la inteligencia y el éxito verdadero son dádivas del Altísimo, concedidas a aquellos cuyo corazón es recto ante sus ojos. La fama de Salomón era solo el reflejo de la gloria de Dios, las riquezas de su reino, pálidos destellos de la abundancia celestial. En ese instante, la reina de Sabá no solo encontró la sabiduría que buscaba, encontró al dador de toda sabiduría. Su viaje, que había comenzado con la curiosidad de una soberana, terminaba con la fe renovada de una hija de Dios. El regreso a su tierra no fue el mismo camino, los mismos camellos, los mismos siervos, el mismo desierto infinito, pero todo era diferente porque ella era diferente. Ya no llevaba solo especias, oro y piedras preciosas. En el cofre más valioso de todos, el de su corazón, guardaba un tesoro infinitamente más precioso en la enseñanza divina. La sabiduría que Salomón le había impartido no era un conjunto de normas, sino una semilla viva. Durante las largas jornadas, meditaba en cada palabra parábola y sentía cómo echaba raíces en su espíritu, transformando su manera de ver el mundo, de gobernar, de vivir. Ahora entendía que un trono no es un pedestal para la vanidad, sino un altar desde donde servir con justicia y temor de Dios, aunque las riquezas no son para la ostentación, sino herramientas para bendecir y construir. Que las preguntas más difíciles de la vida no encuentran su respuesta final en la inteligencia humana, sino en la voluntad amorosa y omnisciente del Creador. Y así, la reina, que había partido con dudas, regresó con una certeza inquebrantable. La soberana de Sabá se arrodilló no ante un rey humano, sino ante el Rey del universo, y en ese acto de humildad encontró la mayor grandeza. Su historia es un eco eterno a través de los siglos, un susurro que nos llega en nuestros propios desiertos de incertidumbre. El viaje más importante que jamás emprenderás
no es a través de mapas, sino hacia la sabiduría que Dios ofrece generosamente a todo aquel que, con corazón sincero, se atreve a buscarlo. No tienes que cargar camellones de oro para impresionarle, solo carga tu necesidad. Él ya te está esperando, no con respuestas complicadas, sino con la verdad que libera, sostiene y da sentido a cada paso del camino. Confía en busca, encuéntralo, y luego comparte la luz que iluminó tu viaje, para que otros puedan encontrar el camino a casa.